del corazón de Dios al corazón del pastor para su pueblo. Lo primero que voy a hablar es acerca de la desobediencia. De la desobediencia del pueblo de Dios, queriendo ser igual que todos, queriendo ser igual que todas las naciones. Y eso permanece en la vida de las personas, en la vida del pueblo de Dios, queriendo ser igual que todos. Dios no quiere que seamos igual que todos. Dios quiere que seamos como Él quiere que seamos. Dios no quiere que tú te compares con nadie. Pero el pueblo le pidió rey. Le pidió rey a Samuel. Y Samuel se sintió tan mal porque él sabía que lo que estaban haciendo era despreciando a Dios. No a él, sino a Dios. Y él orando a Dios, Dios le dice a Samuel, Samuel, haz lo que dice el pueblo. Ellos no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Y le dolió en su corazón a Samuel que el pueblo pensara de esa forma. ¿Sabe, amado hermano, que hay cosas que Dios no está de acuerdo? No está de acuerdo con el pueblo. Dios no está de acuerdo con las actitudes que nosotros tomamos hacia lo que nosotros queremos hacer, pero en algunas oportunidades Dios nos permite hacer aquello. Aunque Dios no esté de acuerdo, Dios dice, los voy a dejar que hagan lo que ellos quieren. Pero algunos no entienden, gloria a Dios, es la voluntad de Dios, dice la gente. Es la voluntad de Dios, dice la gente. Solo porque Dios le permite que hagan lo que Él ha pensado. ¿Qué es lo que ha pensado Él? Desobedecer a Dios. Todo lo que nosotros, Dios no está de acuerdo, eso es desobediencia, aunque Dios te deja que tú lo hagas. Y la gente se alegra. Era la voluntad de Dios. Muchas cosas que no son la voluntad de Dios y Dios te permite que lo haga. Pero al final eso te daña. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios, Dios permite. Pero al final tendrás el resultado de aquello que tú has creído que es la voluntad de Dios. Aquí vemos al pueblo. Vamos a 1 de Samuel capítulo 12. No vamos a leer lo que el pueblo hace desde el capítulo 10. ¿Usted quiere leer todo eso? Lea desde allá en su casa, ¿verdad?
lea desde 1 Samuel capítulo 8, a donde el pueblo le pide rey a Samuel. De ahí comienza, capítulo 8 de 1 Samuel. Ahí aparece la petición del pueblo de Israel a Dios. En el capítulo 12, Samuel les está hablando de todo lo que Dios ha venido haciendo con ellos. Samuel les cuenta la historia del pueblo de Israel, comenzando por los padres, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por las 12 tribus, Moisés, Josué. Luego les cuenta acerca de los jueces hasta que llega a él. Capítulo 12 de 1 Samuel, y el verso 8 comienza a contar Samuel. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió ¿verdad? Dice, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestro enemigo y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jecté, a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguro. Y habiendo visto que Naar, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad
¿qué habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey? Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no nos muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Ya ven? No era la voluntad de Dios rey. Nunca había pensado Dios en poner rey. ¿Por qué? Porque Dios es el rey. Dios era el rey para ellos. No había necesidad que ellos quisieran ser como las demás naciones. Dios no estaba de acuerdo. Pero ellos pidieron rey. ¿Y qué hace Dios? Se los concede, no siendo la voluntad de Dios. Sí, ahí leen por favor desde el capítulo 8. Se van a dar cuenta ustedes. Amados, la condición de la cual tenía Saúl, hermanos, aunque era un gran hombre, porque Saúl les pasaba toditito los hombres. Todos los hombres de Israel le llegaban a Saúl hasta aquí. De aquí para arriba era más grande Saúl que todos los hombres de Israel. Era un gran hombre. De los hombros arriba él sobrepasaba a todos. Pero era un cobarde. Cuando lo andaban buscando para presentarlo, porque a él eligió Dios, ¿sabe a dónde estaba? Escondido. Escondido porque él no quería ser el rey. Él sabía que no tenía capacidad para ser el rey. Y lo fueron a sacar del escondite para llevarlo delante de Samuel.
Pero ahí lo leen, porque si no voy a llegar más de la 1 de la tarde para enseñarle. Mejor lo leen ustedes para terminar a las 12. ¿Qué les quiero enseñar acerca de eso? Mire, este hombre, 2 años habían pasado. 2 años había pasado este hombre de ser el rey cuando ya estaba haciendo lo contrario de lo que Dios había enseñado. 2 años. Vámonos al capítulo 13. Verso 1 dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Michma y en el monte de Betel. 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Él tenía 2,000 y a su hijo le había dado 1,000, los 3,000 hombres. Pero veamos lo que sucede. Verso 6. Del verso 4. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micma, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vinieron, que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en oprobio, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía al Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desbarataba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho.
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vea, solo 2 añitos. Y este hombre hace lo malo delante del Señor. ¿Qué dice Dios a través de Samuel? Hoy, este día hubiera sido. ¿Qué hubiera sido? El reino de Saúl hubiera sido para siempre. Hoy hubiera sido confirmado tu reino para siempre. Pero mirad lo que hiciste. Locamente. ¿Qué hizo él? Algo que solo los sacerdotes son los encargados de hacer. Ofrecer sacrificio. 7 días le dijo Samuel a Saúl que tenía que esperar al 7º día, él iba a llegar. Pero se llegó el día número 7 y Samuel no aparecía. Entonces él se apresuró porque el pueblo se le estaba yendo, se le estaba desparramando, y él dijo: y van a venir contra mí, traedme ofrendas de paz y voy a ofrecer el sacrificio. Como que él era sacerdote. ¿Qué pasó? Locamente. Y las palabras fueron que el pueblo debería de obedecer, así como el rey debería de obedecer la palabra de Dios. El rey no la obedece. E hizo locamente. Y ahí Dios le dice a través de Samuel: Dios se ha buscado. Dios se ha buscado. Mire pues, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El varón que Dios había buscado era conforme al corazón de Dios. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amado, ¿quién es el que busca a los hombres de Dios? Es Dios. Jehová se ha buscado un hombre
conforme a su corazón. Ese hombre tenía exactamente el mismo corazón de Dios, del corazón de Dios al corazón de ese hombre. Y hay otra palabra más, pero más fuerte que esa, hermano. Que Dios le está diciendo que ya está el hombre que lo va a suplantar a él, que va a ser puesto en vez de él. Ya está el hombre. Ya Dios lo tiene. Y es exactamente igual que él, que Dios. Bueno, veámoslo entonces. Gloria a Dios. Encontramos en el capítulo 15. Capítulo 15. Vamos a leer. Verso 7 en adelante. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa, dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. No ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga la gran mentira que está diciendo. Dios ya le había dicho a Samuel que Saúl no había cumplido la palabra. He cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño ante sus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace Dios? Sí, se complace en los sacrificios, pero como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La gente puede hacer vigilia, puede hacer ayuno, puede estar haciendo grandes oraciones, pero si no le obedecen a Dios, eso no sirve de nada. Los sacrificios no cumplen lo que cumple la obediencia. Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí totalmente fuera. Fuera. ¿Por qué? No obedecía a la palabra de Dios. Y mire lo que él hace. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras,
porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le estaba echando la culpa del pecado? Al pueblo. Como siempre, los hombres no se hacen cargo de los pecados que cometen. Siempre le están echando la culpa. Ay, no. Pues mire, imagínese cómo estaba esa niña desnuda y yo soy hombre. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? La niña. Hermano, los hombres siempre no queremos recibir, no queremos asumir la responsabilidad. ¿Eso viene desde cuándo? Desde el principio. Pero sigamos. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. ¿Quién se asió de la punta del manto? Saúl. Ya se iba Samuel. Ellos andaban en un gran manto. Vino Saúl y agarra la punta del manto de Samuel. Agarra la punta del manto. ¿Y qué pasó? Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amado, le dijeron a Saúl que a quien Dios le había dado el reino era un prójimo de él. Mejor, le dijo Dios, mejor que tú. Híjole, hermano. ¿Quién era ese prójimo? David. 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 Pero a los hombres les gusta la gloria. Y ahí sigue de necio Saúl rogando: vuélvete para que el pueblo vea que tú vas conmigo a adorar a Jehová. Vuélvete conmigo, por favor. ¿Y qué hace? Pasa adelante pues. Y se fue adelante Saúl y detrás iba Samuel. ¿Para qué? Para que el pueblo viera
que el sacerdote iba detrás del rey a ofrecer holocausto. Siempre a los hombres les gusta la honra delante de la gente, la gloria delante de la gente. Aunque estén arruinados, no quieren dar su brazo a torcer que están mal, no quieren reconocer. Siempre la gloria quiere. Bueno, Dios había dicho de David que David era conforme al corazón de él. He hallado a un hombre conforme a mi corazón. Y era David. Bueno, vayamos al libro de los Hechos. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 13. Aquí, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, hay una enseñanza del Antiguo Testamento que dice: el apóstol Pablo hablando en el verso 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Bueno, encontramos David, que era conforme al corazón de Dios.
del corazón de Dios al corazón de Él, para llevar adelante lo que Dios iba a hacer. Amados, ¿qué es lo que quiero enseñarles ahora? Es que a los hombres no los pone el pueblo. A los hombres de Dios no los elige una congregación, una iglesia. Los elige Dios. Los pone Dios. A Saúl, ¿quiénes lo pidieron? Los hombres, el pueblo. Y Dios se lo concedió dándoselos. Ya después que hace 2 años estuvo normal. A los 2 años, los 38 años que Saúl gobernó al pueblo de Israel, lo gobernó caído. No con la gracia de Dios, sino caído. Pero imagínense 2 añitos. Y Saúl andaba gobernando y pensando, ¿y quién será el hombre que Dios ha escogido? ¿Qué hombre será ese? ¿Qué hombre? Porque Dios le dijo que era un hombre conforme al corazón de él y que era mejor que él. Hermano, andar pensando, hay un hombre que es mejor que yo, un hombre que es igual a Dios, un hombre. 38 años. Andar pensando en que había un hombre mejor que él. Es Dios. Jeremías capítulo 3, verso 15. Jeremías capítulo 3. El verso 15. ¿Qué dice? Os daré pastores. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amados hermanos, pongamos mucha atención. Dios es el que dijo, os daré pastores. Ese no es deseo del pueblo. No, ese es deseo de Dios. Por ver la necesidad. ¿Qué hay? ¿Cuántos ofrecidos hay ahora? ¿Cuántos metidos hay ahora?
que están arruinando la obra de Dios. Que ellos andan diciendo: yo soy pastor, Dios me ha llamado, y no están obedeciendo a quien deberían de obedecer. No los ha plantado quien tiene la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Ellos se ponen, ellos se ofrecen. El deseo de Dios: os daré pastores conforme a mi corazón, y os apacientarán con ciencia y con inteligencia. Cuando tú criticas a uno de esos pastores que Dios ha puesto, estás criticando a Dios. Cuando tú hablas de uno de esos pastores que Dios ha puesto, estás hablando de Dios. Porque Él no fue un ofrecido, Él no fue un metido. No, lo puso Dios. Te metes en problemas cuando hablas de uno que Dios ha puesto. Hay miles y miles. Bueno, si tú todavía no estás segura que el que Dios te ha puesto aquí Él lo ha puesto, pregúntale. Dile a Dios: Señor, y el hermano Roberto, tú lo has puesto. No es que fue metido. No es que fue alguien que Él se ofreció. Pregúntale. Y algunos dicen: pues si ni crece la iglesia, imagínense. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo digo que Él quizás no es llamado. Pregúntale. Y ten cuidado de andar hablando. Ten cuidado de criticar. Ten cuidado. Porque si Dios lo ha puesto, tú no estás criticando. Al pastor estás criticando a Dios. Samuel lloraba a Saúl, aun cuando Samuel sabía, que Saúl no era puesto de parte de Dios, sino que fue puesto porque el pueblo lo pidió. Dios le reclama a Samuel en el capítulo 16 y le dice a Samuel algo bien tremendo. Le dice a Samuel: dijo Jehová a Samuel:
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí a Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él y a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Hermano, Samuel sabía que Saúl no era escogido de parte de Dios, pero lo lloraba. Lo lloraba. Estos son los hombres de Dios que miran a los demás con amor, con misericordia, con piedad, habiéndolo ya Dios desechado. Samuel seguía llorando delante de Jehová por Saúl. Y ya no digamos a alguien que sea un verdadero siervo de Dios, hermano. Pero las iglesias no son así. Las iglesias lo que hacen es matar a los pastores, criticar a los pastores, decir muchas cosas de ellos. Pero si ese pastor ha sido puesto por Dios, te estás metiendo en un grave problema. Escúchalo. Vayamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Verso 35. ¿Qué dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así estaba la gente.
No había un pastor. Pero ¿qué dice el Señor? Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A dónde están los obreros? ¿A dónde están los pastores? ¿A dónde están? ¿A dónde están los pastores? 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 ¿A dónde están? ¿A dónde están los pastores, hermanos, ustedes dos? ¿A dónde están los pastores, hermano? No andan vagando, no andan en las esquinas. Los pastores están en Jesús, los pastores están con Jesús. Él dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A Él hay que rogar porque Él tiene los pastores para su mies. Los pastores no están en los institutos bíblicos. Los pastores no están en las universidades. No, pero ve, pregúntale a alguien: ay, no, ¿y qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando teología. ¿Y eso? No, pues quiero ser pastor. Y ya salen graduados y dicen: salí de pastor, dice. Los institutos bíblicos, las universidades no hacen pastores. Aún algunos saliendo de ahí salen más locos que a saber qué. Yo tuve la oportunidad de estudiar en donde la gente le llama: ay, ¿a dónde estás estudiando? En el bíblico, dice. En el bíblico. Le dijeron al hermano Wenceslao: mira, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no envías a él a estudiar aquí? Y él les dijo: ay, vamos a ver. Ahí vamos a ver. A donde él había estudiado le estaban diciendo que por qué no me mandaba a mí. Él nunca me dijo nada. Si me hubiera dicho, quizás hubiera ido a estudiar ahí. ¿Por qué? Porque yo ya era pastor. Sin haber ido a la universidad, sin haber ido a estudiar a un instituto bíblico, yo ya era pastor. ¿Por qué? Porque de los 13 años de edad me llamó Dios. Y ya teniendo 19 años me reconfirmó el Señor el llamado. Y ya teniendo 23 años me vuelve el Señor a reconfirmar mi llamado.
nunca quise ser pastor. Nunca. ¿Por qué? No tenía la capacidad, no podía hablar así como hablo ahora. Me estaba viendo la incapacidad que yo tenía. Pero Dios en su gran misericordia me capacitó para que hablara. Si ustedes hubieran conocido a mi esposa, hermano, ella ni pasar a saludar enfrente quería. Del gran temor que ella tenía, aunque era hija de pastor, íbamos hasta la iglesia y comenzaban a pasar a las esposas de los pastores, ¿va? Y decían, a mí no me vayan a pasar, no me vayan a pasar. Así era ella, que ni hablar quería. Esos son los que escoge Dios, hermano. No son aquellos fanfarrones, no, yo he estudiado, yo fui aquí y yo fui allá. Eso no, ni los mira Dios. No es malo estudiar. Quien dice que es malo, no estoy diciendo eso. Pero a los pastores Dios los tiene. Dios es el que tiene, Dios es el que llama, Dios es el que los hace. Dios. Él dijo, miren, cada uno de ustedes es pastor. No les dijo a los discípulos así, ellos andaban con él. Él los andaba enseñando. Él les dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Porque Él los tiene. No, ahora no. ¿Qué hacen ahora? Se salen de una iglesia, sacan un poquito de gente y ya dicen, soy pastor. De ahí viene otro, saca otro poquito y va a poner a un lugar, alquila un garage y ahí dice, y ya soy pastor, dice. En San Antonio Abad se hizo un hermano. Se congregaba conmigo, había estado batallando, lo habían puesto varias veces a pastorear en la misma iglesia de acá, y nunca había funcionado. Perdía los campos. Y luego yo, por andar del misericordioso, porque pues era un hombre ya mayor que yo, y lo levantamos, lo volvimos a animar a que siguiera. Y ya llegó a congregarse conmigo, que ayudarme, ¿verdad? Y que todo eso. Y en eso que yo todavía estaba trabajando, habían días que por el trabajo yo no podía llegar a la iglesia y le decía a él que él cubriera. Y cada día que yo no estaba, él les hablaba, yo soy mejor que él. Así les decía a la congregación, yo soy mejor que él. Él no sabe nada, él es ignorante, él no ha estudiado. ¿Y qué vino a suceder? ¿Sabe cuántos habíamos en esa época ya? Como 100 personas habíamos en la iglesia, en San Antonio Abad. Y la mayor parte eran jóvenes, había un montón de jóvenes, hermano.
Y él se llevó todos los jóvenes. Cuando vine a ver, se fue para otro lado y se llevó a todos los jóvenes. Y solo me dejó a las viejitas a mí ahí. Ella fue a alquilar un local y ya estaban el montón de muchachos con él. Y luego después dijo él, vamos a ver quién puede más. A ver quién se da por vencido. Y se fue a poner como 2 casas cerquita de donde yo estaba, imagínense. 2 casas fue a alquilar y puso él ahí. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron los muchachos con él? 1 mes. Y de ahí todo se fue abajo. Y los muchachos andaban para allá y para acá, se fueron para otro. Y les digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no regresan? No, nos da pena. Lo que hicimos no fue lo correcto. Pero no tengan problemas, vuelvan a llegar. No, estamos yendo a otros lugares. Y saben, y él se quedó solo con la familia de él y con unas 4 personas más. Y va a estar en el lugar. Y va a ver quién se rinde. A ver quién se rinde. Y total, él se rindió. Ya no siguió adelante. Quienes lo conocen, la hermana Mila, Senia lo conoce. Se fue de San Antonio a vivir allá a Soyapango, allá cerca de la colonia donde viven ella. La esposa comenzó a congregarse siempre conmigo acá. Él le prohibió que no viniera aquí a la iglesia. Ella quería congregarse con nosotros. No la dejó. Ella comenzó a congregarse en una iglesia de allá de Soyapango, que ahora ahí está en la colonia donde viven ellas, la iglesia. Hermano. ¿Y ahora? ¿A dónde está el hombre? En el mundial. Dejó a la esposa y se fue con otra allá para el lado de San Miguel. A saber si todavía estará vivo. No sé. Así terminan, hermano. Y gracias a Dios que yo estoy todavía. Estoy todavía. ¿Qué dice el libro de los Hebreos capítulo 13, hermano? Hebreos capítulo 13. Capítulo 13 y el verso 7. Acordaos, dice. Acordaos de vuestros pastores, porque os hablaron. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. E imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores
que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oiga, no de la forma como se visten, no de la forma como hablan, no, la fe que hay en ellos. Eso es lo que hay que imitar, pero no, ahora no. Ahora los muchachos lo que hacen es imitar los chistes que cuentan los pastores y hacer la voz como la hacen ellos y hacer todas las pantomimas que ellos, cortarse el pelo como ellos se lo cortan. Eso no dice la Biblia. Dice imitad su fe. Ahora, verso 17 del mismo capítulo. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores. Oiga pues. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oiga. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A dónde está la obediencia, hermanos? La obediencia no, pues los miembros hacen lo que ellos quieren, lo que ellos piensan. Ay, lo hacen. Bueno, ya no es responsabilidad mía. Ya es responsabilidad personal de cada uno. Se le dice, ora, ora, para que sea el Señor, para que Dios conteste si tú debes hacer aquello o no. La gente no obedece. No obedece. Lo que ellos han decidido y han pensado y ay, a mí no me manda nadie. Yo no me manda ningún hombre. A mí. Bueno, allá cada uno. Dios que les bendiga, que les vaya bien. ¿Verdad? Si cada uno tome su camino y no obedece a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios dice, pues que les vaya bien. Yo no les puedo decir Dios les bendiga, no, que les vaya bien. Él les dice Dios les bendiga a los que van en obediencia, a los que toman su camino, que les vaya bien. Último verso.
Primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Ruego a los ancianos, verso 1, capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, ¿de quién? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso será maravilloso. Hay una corona para los pastores, pero para los pastores, no para los ofrecidos, no para los metidos, no, para los que llamó el Señor, para los que puso el Señor, porque están haciendo el trabajo como Él ha ordenado, no como la gente quiere que se haga, no como Él ha ordenado que se haga. Amados hermanos, el pastor debe de tener el corazón de Dios. El pastor debe de actuar de acuerdo al corazón del Señor. El pastor debe de gobernar, debe de enseñar de acuerdo al corazón del Señor. Él es el buen pastor. Él se presentó como el pastor en el libro de los Salmos 23. Él se presenta como el pastor en San Juan capítulo 10. Y él habla del pastor en Hebreos que hemos leído. Él habla en Pedro, hermano. Dios es Dios. Y Él quiere que se haga como Él. No lo que dice el pueblo. No lo que dice aquellos que no ha puesto Dios. Sino como dice Dios, así hacen los que Dios ha puesto. Los que Dios ha elegido. Los que Dios ha mandado. ¿A dónde estaba Juan? Juan estaba con Dios. Y hasta que fue el tiempo, fue enviado de Dios. Y para que lo envíe Dios, ¿a dónde estaba?
con Dios. Con Dios. Así es que, amado, yo espero que tú hayas entendido en esta mañana que es Dios el que pone a sus siervos. Es Dios quien los tiene. Es Dios quien los escoge. Es Dios quien dice que os daré pastores conforme a mi corazón y os apacentarán con ciencia e inteligencia. Os apacentarán como Dios quiere. Así es que hoy ponte de pie. Mire, y me salió cabal el día de ahora. Hoy me estoy acordando que según las iglesias en general, el primer día de diciembre, el primer domingo de diciembre, celebran el día del pastor. Así lo hacíamos antes, ¿verdad? Aquí también se celebraba el día del pastor en el primer domingo del mes. Pero, amados, Dios es el que escoge a los pastores y Él los va a recompensar. ¿Qué tiene para ellos? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, os dará una corona de gloria, dice, de gloria. Amén.